Ahora te ayuda a crecer con Diego Di Stéfano. Hoy vamos a hablar de las etapas de la negociación. Más adelante vamos a desarrollar un poco más de lo que es negociación, pero me gustaría hoy poder ahondar en la parte de cuáles son las etapas que yo tengo que tener en cuenta al momento de negociar. Eh, Dependiendo de la estrategia de cobranzas que vayas a desarrollar, pueden haber más etapas o menos etapas. Las que generalmente se utilizan, la que yo recomiendo son 6, ¿verdad? Generalmente el 80% del éxito en una negociación se define en la etapa previa, que es en la etapa donde yo hago una preparación de qué es lo que voy a negociar con la persona con quien estoy entrevistando, con quien estoy hablando. Qué tipo de negociador es la persona, si es una persona, un negociador agresivo, si es un negociador que concede. Identificar un poquito qué tipo de persona es o qué tipo de negociador es la persona. También poner mis límites. Lo que siempre hablamos de poner el marcado de cancha, como yo siempre digo, de cuál es mi límite, hasta dónde yo puedo ceder al momento de otorgar beneficios o qué es lo que yo le voy a dar eh, contra lo que yo quiero obtener de esa persona al momento de negociar. Es muy importante tener esa etapa de la preparación bien identificada, porque si no sabes cuál es tu límite o cuál es el punto de... Recuerden lo que hablábamos días pasados, que si no se puede avanzar en un acuerdo, si está muy trabada la negociación, es preferible nomás retirarse. Entonces, ¿cuál es mi punto de abandono? ¿Hasta qué punto yo estoy dispuesto a ceder? Y hasta qué punto, cuando suena mi alerta de que yo tengo que retirarme. Esta preparación, siempre yo soy de escribir mucho. Acá justamente tengo mis anotaciones. Yo recomiendo siempre que se anoten y tener en cuenta, no tengan vergüenza de sacar sus agendas y sus anotaciones. Hola Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido Vicente. Estamos hablando hoy un poco de las etapas de la negociación. A todos los que se van uniendo. Hola Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. Estamos hablando de las etapas de la negociación. Es muy útil estas etapas en la negociación de cobranza por sobre todo. Y tenemos que identificar. Generalmente yo recomiendo, como dije al principio, recomiendo 6 etapas, ¿verdad? La preparación, la apertura, la propuesta en sí, cuáles son los intercambios, qué es la propuesta y la concesión que yo estoy haciendo, el cierre de acuerdo y el seguimiento, ¿verdad? Un poquito estábamos hablando de la preparación, que en la preparación el 80% del éxito se define en la preparación. Entonces, antes de sentarnos a negociar, tenemos que saber cuál es el objetivo, qué es lo que yo estoy negociando, qué es lo que yo pretendo obtener de esta negociación, y también poner un poquito hasta qué punto yo voy a ceder y cuál es mi límite o mi punto de abandono. Hola Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido a todos los que se van uniendo. La segunda etapa es la apertura. Esta apertura es un poquito para explorar al cliente. Es más que nada para hablar un poquito y establecer el clima de cómo voy a negociar con esta persona y descubrir por sobre todo cuál es su interés. Una persona que se mueve, nosotros tenemos que ver. Hola Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bienvenido a todos los que se van uniendo. Hola Esther, ¿cómo estás? Jorge, bienvenido. A todos los que se van uniendo, gracias por estar. Hoy estamos hablando un poquito de las etapas de la negociación. Estuvimos hablando ya de la preparación. Hola Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Y ahora estamos hablando un poquito de la apertura, ¿verdad?
En esta etapa de la apertura, nosotros tenemos que establecer cuál es el interés que tiene la persona. Y eso se logra conversando con la persona, viendo, escuchando, pero sobre todo aquí es donde tenemos que escucharle al otro y entender cuál es su posición, qué es lo que está queriendo. En esta etapa no hay que proponer todavía solución, ni siquiera hay que hacer todavía ninguna propuesta. Acá lo que hay que es escucharle al otro y las preguntas tienen que ser preguntas abiertas que nos ayudan a nosotros a identificar qué es lo que está pretendiendo el cliente. Compartan el live, por favor, háganle tap tap a la pantalla y compartan con más personas para que este live llegue a más personas. El objetivo de la apertura es descubrir cuál es el temor que tiene el cliente, cuál es la necesidad que tiene el cliente y cuál es el interés que tiene al sentarse a negociar con nosotros, teniendo en cuenta estos aspectos. Y yo voy notando: hola Conce, ¿cómo estás? Bienvenida. De acuerdo a esto yo voy a saber elaborar mi estrategia y mi propuesta por sobre todo. Hola Iván, ¿cómo te va? Gracias por unirte. A todos los que se van uniendo, compartan por favor y vayan dándole tap tap a la pantalla para que esto también llegue a más personas. En esta segunda etapa, en la etapa de la apertura, es muy importante que también anotemos lo que va diciendo el cliente, en el sentido de que yo pueda tener cuáles son si se está alineando los intereses del cliente con el objetivo que yo tengo, que habíamos hablado en la etapa previa de la preparación. Si se van uniendo ya lo que yo tengo de objetivo con lo que el cliente está queriendo obtener, ya es más fácil hacer la propuesta. Y justamente la tercera etapa es la parte de la propuesta, ¿verdad? Donde nosotros podemos hacer una propuesta. Es donde realmente se ponen todas las cartas sobre la mesa. En la propuesta yo tengo: hola partner, ¿cómo te va? ¿Qué hace partner? Dale pues tap a la pantalla y unite. El gran amigo partner, ¿sabes? Bueno, una de las partes más importantes es cuando yo hago la propuesta ya en base a lo que he visto a la etapa previa de la preparación y lo que pude recabar de información en la apertura, lo que pude explorar del cliente. En esta propuesta se hace una oferta inicial. Hola Mai, ¿cómo estás? Bienvenidos. Bienvenido a todos los que se están uniendo. Por favor compartan para poder llegar a más personas. Bueno, estábamos en la tercera parte, en la tercera etapa de una negociación, que es la propuesta. ¿Qué es lo que yo le voy a proponer al cliente? En esta parte hacemos nuestra oferta inicial. ¿En qué consiste mi oferta inicial? Este es el famoso cuando vos pones, por ejemplo, ofreces un vehículo en redes sociales y le pones un precio, pero vos sabes que levantas un poquitito el precio para poder bajar. Bueno, esta es esa etapa donde yo hago esa propuesta inicial. Hola Georgina, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Cookie, hola Nikito, ¿cómo están? Bienvenido a todos los que se van uniendo. Vayan compartiendo y darle tap tap a la pantalla. Hola Fran, hola Marce, ¿cómo están? Vamos a repasar un poquito. Estuvimos hablando de las etapas de la negociación, que son básicamente son 6. Es la que, de acuerdo a la gestión de cobranza, nosotros recomendamos que tenga 6 etapas, ¿verdad? Que es la preparación, la apertura, la propuesta, cuáles son las concesiones que voy a dar, los beneficios, un cierre de acuerdo y el seguimiento. Ya hablamos de la preparación, donde dijimos que el 80% del éxito está en esa preparación, donde yo tengo que escribir cuál es el objetivo que yo voy a tener haciendo esta negociación y por sobre todo los datos de
de la deuda del cliente. Y a partir de ahí, en la apertura, vamos explorando qué es lo que el cliente, cuál es su interés, establecemos un poco el clima de cómo vamos a negociar y descubrir un poquito cuáles son, cuál es el objetivo también del cliente. Pues yo ya sé mi objetivo, pero tengo que saber, hola Felpa, ¿cómo estás? Hola Enzo, Chris, ¿cómo están? Bienvenido Alexis también, todos los que se van uniendo. Y al identificar un poquito el objetivo de qué es lo que quiere el cliente, yo puedo hacer en base a eso una propuesta. Eh, como dije hace rato, en esta etapa, en la propuesta, yo tengo que anclar un poquito hasta dónde voy a hacer. O sea, si yo de entrada le digo el, el monto con el descuento que yo le puedo dar, mi anclaje está muy lejos ya y muy difícil se va a poder hacer la siguiente etapa, que es el intercambio de concesiones, donde yo veo cuáles son los beneficios. Entonces, mi anclaje es un anclaje psicológico, ¿verdad? Como dije, el ejemplo del auto que yo publico. Supongamos que yo quiero vender un vehículo eh, y publico que quiero venderlo por 25, ponele. Mi anclaje ya queda ahí en 25. En realidad lo que yo quiero hacer es hacerlo por 20, ¿verdad? Pero 25 es el precio que va a quedar en la cabeza del cliente. La propuesta tiene que ser sólida y tiene que ser firme. Tiene que ser ambiciosa, pero tiene que ser justificable, marcando el terreno sobre el cual se empezará a construir el acuerdo. Yo tengo que saber qué es lo que yo quiero acordar. Hola Aida, Alex, ¿cómo estás? Bienvenido a todos los que se van uniendo. Hola Lucero, hola AM Comercial, hola Dailmi, ¿cómo están? Todos los que se van uniendo, vamos a hacer un repaso general de lo que estuvimos hablando. Recuerden que la peor gestión es la que no se hace. Entonces, anoten las etapas de una negociación, son 6, que es la preparación o la etapa previa, la apertura y exploración para entender un poquito al cliente, establecer el clima y saber de qué es lo que está queriendo la contraparte. La tercera etapa es la propuesta, que ya es lo que estábamos hablando ahora, ¿verdad? En base a lo que yo sé que el cliente está esperando, a una propuesta. Y luego el intercambio y concesiones. Después están el cierre de acuerdo y el seguimiento. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola Karina, ¿cómo están? Todos los que están uniendo, denle tap tap y compartan para poder llegar a más personas. Hola Hernán, ¿cómo estás? Bienvenido. En la cuarta etapa ya vienen los intercambios y las concesiones, que habríamos conversado ya de los beneficios. Este es el núcleo realmente de la negociación. Hola Betty, hola Hugo, ¿cómo están? Bienvenido. Hola Gamarra, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenido a todos los que se van uniendo. Habíamos dicho, en esta etapa de intercambio y concesiones, en donde yo hablo de los beneficios, este es el núcleo de la negociación. Aquí es donde ocurre el, eh, el tira y afloje, que yo te doy, que vos me das. La regla de oro es nunca ceder nada gratis. Siempre esperar que la otra parte haga su propuesta y en base a eso, esa propuesta, ¿verdad? Un poquito ver qué yo le puedo ofrecer. No ofrecer de primera mano yo hacer la propuesta, sino escuchar y ver en base a lo que la contraparte te está dando. Entonces nosotros vemos un poquito para ver. Ya estamos de vuelta, perdón. Estaba muy fuerte la música. Hola Silvero, bienvenidos. Todos los que se van uniendo.
Vamos a repasar un poquito otra vez. ¿Por qué estamos hablando de las etapas de la negociación? Es muy importante cuando estamos haciendo gestión de cobranza saber cómo vamos a manejar una negociación. Entonces, una de las partes fundamentales de la negociación es entender un poquito las etapas de una negociación. Entonces, la primera etapa es la preparación, que es un poquito estudiar el terreno, saber cuál es mi objetivo, qué quiero lograr. La segunda etapa es la apertura. La tercera etapa es la propuesta. La cuarta etapa está el intercambio y concesiones. La quinta etapa está el cierre y acuerdo. Y en el sexto está el seguimiento. O sea, una negociación no termina hasta que se cobre toda la deuda. Es muy importante la parte de seguimiento. Yo siempre le insto a la gente a que anote los acuerdos. Los acuerdos se tienen que hacer por escrito. No se cansen de escribir todo lo que van hablando con la persona al momento de negociar. Eso ayuda como para que yo tenga un documento en el cual yo le diga, mira, acá esto es lo que habíamos acordado. Generalmente ayuda mucho, por sobre todo cuando estamos tratando con comerciantes que manejan varios clientes. Entonces traten de hacerle firmar un acuerdo que no es un documento que le pueda comprometer nada, sino simplemente dejar por escrito lo que estuvimos conversando. Yo sé que hay mucha gente que se resiste hoy a firmar un acuerdo o que tiene miedo de firmarte un documento. Entonces, por lo menos si no quiere firmar, nosotros sí tenemos que anotar. Entonces después mostrarles, mira, esto es lo que habíamos hablado en tal fecha, yo anoté. Entonces tenemos un documento por el cual nosotros podemos respaldarnos de lo que estuvimos negociando con el cliente. Es muy importante, muy importante desarrollar el hábito de anotar todo lo que estamos conversando, de manera que podamos tener siempre un antecedente de lo que estuvimos conversando con la persona, para que esto se pueda tener también un documento que nos ayude a nosotros a tener como una ayuda a memoria. Hola Alina, ¿cómo estás? Hola Manuel, bienvenido a todos. No se olviden de compartir un poco el live y darle tap a la pantalla, de manera que podamos llegar a más personas. Este es un espacio que por sobre todo está dedicado a los emprendedores, a las personas que están teniendo un negocio. Nosotros les queremos ayudar a crecer. Tenemos asesoramiento gratuito en lo que es gestión de cobranza, manejo de riesgo y como les digo, ahí en mi perfil está mi número de teléfono, están también los correos electrónicos y cómo podemos contactar. Las consultas son totalmente gratuitas, se pueden comunicar conmigo, hacemos una pequeña evaluación de su negocio, cómo está, cuál es su emprendimiento, y en base a eso vamos manejando todo lo que es el riesgo y todo lo que es la parte de cobranzas. Hola Juana, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Cacho? Se van uniendo los amigos. Gracias, Manuel. Hola Santi, ¿cómo estás? ¿Cómo va la venta de perfumes? Bienvenidos a todos. Vamos compartiendo el live y también darle me gusta para que esto llegue a más personas. Hola Arsenio, Rubio, bienvenido. A todos los que se van uniendo, bienvenido. Estamos hablando un poquito de las etapas de una negociación en cobranzas, por sobre todo. Habíamos dicho que son 6 las etapas. La primera etapa es la preparación, ¿verdad? Que tenemos que tener anotado qué es lo que tenemos de objetivo, qué es lo que queremos lograr y los datos de la persona. Hola Gio, ¿cómo están? Todo lo que se van uniendo, gracias. En la segunda etapa está la apertura, donde entramos a explorar un poquito a la gente, conocerle, por sobre todo escucharle, qué es lo que quiere o espera el cliente. Hola Laura, ¿cómo estás? Bienvenida. Dos Laura, está Lau y Laura Diana Bodaca. Bienvenidos
a todos los que se van uniendo. Gracias. Por favor, den tap tap y compartan para llegar a más personas. Después, en la tercera etapa está la propuesta. En la cuarta etapa está el intercambio y las concesiones. Cuáles son los beneficios que yo le voy a dar a ofrecer al cliente. En la quinta etapa está el cierre de acuerdo y el seguimiento. Esas son las 6 etapas que estamos conversando. Hola, Alquimia. Hola, Isaías, ¿cómo estás? Bienvenido a todos los que se van uniendo un poquito. Genial. Estábamos hablando de cuáles son los beneficios y las concesiones que yo voy a dar. Y siempre que yo voy a dar un beneficio o yo voy a conceder o ceder en una negociación, primero yo tengo que recibir algo. Entonces, esperar que la contraparte haga esa oferta. Y si es válido para vos, si te suma el objetivo, entonces vos le correspondes con otro beneficio. Aquí, como dijimos hace rato, ocurre el tire y afloje, ¿verdad? No hay que ceder gratis. Siempre tenemos que esperar que nos den algo a cambio de lo que estamos cediendo. Toda concesión tiene que estar condicionada. Si yo voy a ceder un poquito de esto, necesito que vos... Esto es muy importante que se diga. Recuerden, yo siempre digo, la peor gestión es la que no se hace. Y en cobranzas, muchas veces no queremos decir las cosas. Por sobre todo, por cómo somos los paraguayos de hablar poco. Necesitamos desarrollar eso de hablar y decir. Yo siempre le entreno a la gente con quien trabajo, le entreno a que digan y por sobre todo que anoten estas cosas. Por ejemplo, si yo te doy esto, necesito que vos me des esto. Es muy importante que decir esto al momento cuando ya estamos en la etapa de intercambio y de concesiones. Hola Vini, hola Derlis, ¿cómo están? Laura Riveros, bienvenida. Abelina, bienvenida. A todos los que se van uniendo. Muchas gracias a los que están compartiendo y le están dando tap tap a la pantalla. Es muy importante para poder seguir llegando a más personas. Como les comenté hace rato, las consultas son totalmente gratuitas. Estoy abierto a hacer una evaluación de su emprendimiento, de su negocio y después hacer una propuesta en base a la necesidad de lo que se debe ajustar del negocio. Hola Albino, ¿cómo estás? Bienvenido. Estábamos en la etapa número 4. Vamos a pasar a la etapa número 5. Un poquito es el cierre y acuerdo. ¿Qué es lo que buscamos acá en la etapa del cierre y el acuerdo? En el cierre siempre tenemos que repetir todo lo que conversamos previamente. Por eso es muy importante anotar. Lo que yo siempre le digo a la gente, anoten. Entonces ahí se repite todo. Bueno, llegamos a este acuerdo donde bla 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 bla, todo lo que anotamos, yo voy a ceder en esto, vos vas a ceder en esto, yo te doy esto, vos me das esto. Se repite todo eso para que quede claro y por sobre todo que quede conversado. Hola Dylan, hola Roberto, bienvenido. Liz, a todos los que se van uniendo, bienvenidos. Que se diga eso y que se hable, por sobre todo que comprenda cuáles son las condiciones en las cuales yo voy a negociar. Acá lo que buscamos es tener un punto de equilibrio y donde se resume todo lo que estuvimos hablando para evitar un malentendido de última hora. Entonces, para que no se entienda mal lo que yo voy... Hola Is, ¿cómo están? A todos los que se van uniendo, gracias por el tap tap a la pantalla, gracias. Y lo que buscamos es, como dijimos, asegurar que ambas partes llegan a un acuerdo y se van satisfechos de la negociación. No es lo mismo
hacer una gestión de cobranza sin llegar a un acuerdo. Es muy importante que se llegue a un acuerdo y que la persona se vaya satisfecha de esa negociación. Es súper importante que se vaya satisfecha porque nosotros estamos hablando siempre de que la mejor propaganda es el de boca en boca. Y si vos cerrás un buen acuerdo, si el cliente se va satisfecho por la gestión de cobranza que vos le realizaste, te va a recomendar con otras personas. El ciclo comercial de venta del producto cuando uno emprende es cuando realmente se cobra ese producto o servicio. Entonces no perdamos el ser profesionales en la etapa de culminación de nuestra relación comercial con el cliente y en la parte cuando nosotros le vamos a cobrar. Hola Lili, hola Denise, ¿cómo están? Bienvenido. Hola Adolfo. Todos los que se van uniendo, bienvenidos. Sigan compartiendo y sigan dándole tap a la pantalla para que esto le llegue a más personas. Estábamos hablando de la etapa del cierre, ¿verdad? Cuando ya se llegó a un punto de equilibrio, ya se hizo el acuerdo. Todo esto hay que resumir en voz alta, todos tienen que estar de acuerdo para evitar cualquier tipo de malentendido o cualquier interpretación que haya hecho el cliente. Entonces cualquier duda se disipa acá. Y después se formaliza, ¿verdad? Se hace un pequeño, por escrito, un pequeño acuerdo y eso se firma entre las dos partes. Como dije, hola Dante, ¿cómo estás? Santu, ¿cómo estás? Bienvenido. Y a todos los que no... para evitar, como dije, cualquier malentendido. Y a todas las personas que no quieren firmar, por lo menos hacer un acuerdo y tener nosotros por escrito para después mostrarle eso al cliente. Después está la última etapa que es el seguimiento, ¿verdad? Todo lo que nosotros acordamos. Hola Trunks, ¿cómo estás? Bienvenido. A todos los que se van uniendo, bienvenido. Hacer el seguimiento de lo que escribimos en el acuerdo. Si pusimos fecha, hacer un pequeño recordatorio. Un mensajito por WhatsApp, le enviamos al cliente, le decimos, mira que mañana vence el acuerdo, habíamos dicho de esta manera. Entonces nunca está de más. Por eso es importante anotar. Hola Luz, hola Fernández. Vayan anotando de las etapas. Hoy estamos hablando de las etapas de una negociación. Son 6, es la que yo recomiendo, ¿verdad? Hay más etapas, dependiendo qué tipo de negociación sea, ¿verdad? Pero siempre es muy importante por lo menos tener una preparación previa donde establecemos cuál es nuestro objetivo y los datos de la deuda del cliente. En la etapa 2 está la apertura o exploración, donde nosotros vamos conociéndole al cliente, donde establecemos nuestro clima de negocio y vamos descubriendo qué es lo que le interesa al cliente. En la etapa 3 está la propuesta en sí, donde hacemos ya la propuesta. Hola Fafa, hola Rosín, todos los que se van uniendo, gracias. En la etapa número 4, ya donde hacemos un intercambio de concesiones, donde vemos qué beneficios yo le ofrezco a la persona. En la quinta etapa está el cierre de acuerdo, donde recordamos todo lo que hicimos, decimos, aclaramos cualquier duda y después ya el seguimiento, que es lo que estamos conversando ahora un poquito. Hola Branson, ¿cómo estás? Morena, bienvenido. ¿Qué se pela? Bueno, soy el pelado. Bienvenido. A todos los que se van uniendo, bienvenidos. No se olviden de darle tap a la pantalla, de compartir. Hoy hablamos de las etapas de una negociación de cobranza. Hay más etapas dependiendo qué tipo de gestión de cobranza se esté realizando. Puede ser cobranzas telefónicas, puede ser cobranzas de visita in situ, puede ser cobranzas por gestión de terceros, ¿verdad? A través de una carta, a través de otro tipo de canales. O sea, todo eso depende.
Esto es lo más básico, es lo esencial. Hola C24, hola Kronberg, bienvenidos a todos los que se van uniendo, bienvenidos hoy. Compartan el live, por favor. Vayan compartiendo para que le llegue a más personas. Todo lo que estén también en búsqueda de trabajo, por sobre todo la gente de cobrador que esté buscando trabajo. Seguimos con vacancias. Ahí en mi perfil están los números o me escriben al privado y si necesitan más información yo les digo cómo hacer. Estamos teniendo vacancias para cobradores de moto. Por favor no se olviden eso. Seguimos con lo que veníamos hablando, ¿verdad? Te ayuda a crecer el espacio que es diseñado para los emprendedores, para los comerciantes un poquito, también para nuestros clientes darle una ayuda. Hola Benjamín, ¿cómo estás? Luz, ¿cómo estás? Hola Álvaro, bienvenido. Darle un poquito también algunos tips de manejo cuando están al momento de negociar, ¿verdad? Hoy estamos hablando de las etapas de una negociación. Y estamos en la etapa número 6, que es en la etapa de seguimiento. La negociación no termina con un apretón de manos o con la firma del acuerdo. Lo que hace el seguimiento es garantizar que ambas partes cumplan con sus compromisos en el plazo estipulado, lo cual es vital para mantener la credibilidad y proteger relaciones futuras. Por sobre todo, manejar las relaciones, mantener las relaciones sanas. Recuerden que no es la última vez que nosotros le vamos a vender un producto o un servicio al cliente, ni no es la última vez que nosotros vamos a estar conversando con esa persona, con ese cliente, ¿verdad? Entonces es muy importante mantener abierta la relación. Hola Fabricio, ¿cómo estás? Bienvenido. Diego, Arnaldo, ¿cómo estás? Agustín, José Orsusa, bienvenido a todos los que se van uniendo. Hola Marcos. Estamos hablando de las etapas de la negociación. La etapa previa o de preparación, donde vamos anotando todos los datos del cliente, cuál es mi objetivo, qué es lo que yo quiero lograr con esta negociación. La siguiente etapa es la apertura y exploración, donde yo voy conociéndole al cliente, establezco el clima y descubro cuál es el interés del cliente, cuál es el interés real y cuál es el problema o el motivo por el cual se estuvo atrasando, no estuvo pagando. Esto se hace seguidamente después de la preparación. Y después yo hago la propuesta inicial. Cuando yo hago mi propuesta inicial, tengo que tener en cuenta que yo tengo que anclar un poquito, no ceder rápidamente. Y después de la propuesta inicial se hace el intercambio y las concesiones. Recién ahí yo voy dando de acuerdo a lo que me va ofreciendo la otra persona. Hola Violeta, hola Kevin, ¿cómo están? Bienvenidos. De acuerdo a eso yo también voy concediendo. La regla de oro es no ofrecer primero, sino que esperar a ver qué me ofrece la contraparte, y de acuerdo a eso también yo puedo hacer concesiones. Muy importante es que anoten todo lo que van conversando, y en la etapa número 5 tener ya el cierre de acuerdo, que es justamente repasar todo lo que conversamos y poner eso en un documento. Y posterior a eso el seguimiento, ¿verdad? Lo que hayamos conversado con la persona, lo que dijimos que se iba a hacer, bueno, ahora tenemos que hacerlo. Hola Geraldine, ¿cómo estás? Todos los que se van uniendo, si le dan tap a la pantalla y si van compartiendo también para que esto llegue a más personas. Hola Pedro, gracias por unirse al live. Es muy importante aprender a negociar, y para poder aprender a negociar primero tenemos que saber cuáles son las etapas de una negociación. Como ya les dije, yo resumo en seis etapas, ¿verdad? Que son la preparación, la apertura, la propuesta en sí, el intercambio, las concesiones, el cierre de acuerdo y el seguimiento. Esas son las 6 etapas que tenemos que tener en cuenta al momento de negociar.
y tenemos que ir desarrollando cada una de ellas. Recuerda, hola Katherine, ¿cómo estás? Gracias por unirte al live. Todo lo que se van. Hola Rami, ¿cómo estás? Ya tenés tu Roblox. Hola Luz, gracias por unirte. A todos los que se van uniendo. ¿Qué tal? Ah, espectacular. Bueno, estamos hablando un poquito de las etapas de la negociación. Es muy importante saber negociar. Entonces, dijimos que las etapas básicas son 6. La primera etapa es la preparación. La segunda etapa es de apertura o para conocer al cliente o explorar un poquito qué es lo que quiere el cliente, cuál es su interés. En la etapa 3 está la propuesta inicial que yo voy a realizar. En la etapa 4 está los intercambios o concesiones o que voy a ceder. En la etapa 5 está el cierre acuerdo y en la etapa 6 el seguimiento. Es espectacular. Hola Curi, ¿cómo están? Bienvenido a todos. Habíamos dicho que en la preparación está el 80% del éxito. Antes de que nosotros podamos negociar, antes de sentarnos a negociar, es súper importante que sepamos qué yo quiero obtener. Esa pregunta es lo que me tengo que responder. ¿Qué yo quiero obtener de esta negociación? ¿Cuál va a ser, cómo yo me voy a dar por satisfecho? ¿Hasta cuál va a ser mi límite? Entonces yo establezco ahí cuál va a ser mi límite. Si no sabemos cuál es nuestro límite, vamos a estar negociando a ciegas. Tenemos que saber. ¿Y cuál es mi punto de abandono? ¿Hasta qué punto? Si el cliente me dice, mira, yo no puedo ceder en esto. Entonces yo identifico eso como mi punto de abandono y digo, bueno señor, lastimosamente no vamos a poder avanzar y cerramos nomás. Hay algunos que dicen, soldado que huya tiempo sirve para otra guerra. Y también hay otras personas que dicen que huir a tiempo no es cobardía. Hola Ángel, bienvenido. Hola Ari, ¿cómo estás? Luis, Daniel, bienvenido a todos. Compartan el live y denle tap tap a la pantalla para que esto pueda llegar a más personas. Gracias a todos los que se unieron, a los que estuvieron conversando hoy. Hoy estuvimos hablando de las etapas de una negociación. Muy importante identificar las etapas. También se puede dar una negociación que no propiamente se realicen todas las etapas de una vez. Entonces yo tengo que saber hasta qué etapa yo avancé con un cliente. Entonces por eso es importante anotar. Entonces yo voy, bueno, ya hice la etapa previa, ya hice la apertura, identifiqué cuál es mi objetivo, cuál es el objetivo del cliente, todo eso, ¿verdad? Y llegué hasta mi propuesta inicial, pero ahí el cliente se cerró. Entonces podemos parar ahí y decir, bueno, podemos retomar otro día. Hoy estamos hablando de las etapas, ¿verdad? Después otro día vamos a hablar de los tipos de negociadores. Hay personas que se cierran muy pronto, por eso es muy importante también saber con qué tipo de negociador nos estamos encontrando. Eso vamos a hablar, no sé si mañana o pasado, pero vamos a ir desarrollando también. Hoy estamos hablando de las etapas. Pero puede ocurrir, como dije, que en la primera etapa, o sea, en la tercera etapa, cuando yo hago mi propuesta inicial, como estoy con un negociador muy duro, se cierre definitivamente. Eso no quiere decir que la negociación haya terminado, sino eso simplemente quiere decir que no es el momento de avanzar en las etapas de la negociación. Entonces, hola Ignacio, ¿cómo estás? A todos los que se van uniendo, muchas gracias por el tap tap. Y también a todos los que van compartiendo. Entonces, si yo hago la propuesta inicial y el cliente se cierra,
No crean que esa negociación ya cayó, no. Lo único que hace es, generalmente el negociador duro lo que quiere es estirar un poquito, ganar más tiempo. Entonces lo que hace es llevar la negociación para otro día. Entonces agendamos una nueva cita con el cliente cuando podemos hablar y de vuelta empezamos con el proceso, ¿verdad?, de desarrollo de nuestras etapas de la negociación. Hola José, hola Leti, a todos los que se van uniendo, muchas gracias. Van ya dándole tap tap a la pantalla y compartiendo un poquito para poder llegar a más personas. A las personas que estén, por sobre todo a los cobradores, a la gente que se dedica a la gestión de cobranza, tenemos vacancia para cobradores en moto. La empresa pone la moto, pone todo. Es cuestión de que nos digan si están interesados. Entonces yo les voy a escribir, o si me escriben en el privado yo les voy a responder. Entonces también hay una oportunidad laboral. Las personas que quieran hacer una evaluación de su negocio, emprendimiento, la consulta es totalmente gratuita, no hay problema, me escriben, me ponen ahí que están interesados, yo me comunico con ustedes y hacemos una evaluación de todo lo que es el proceso de riesgo, de otorgamiento de crédito, proceso de cobranza, y en base a eso le damos un diagnóstico y una estrategia a desarrollar. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que se unieron hoy. Eh, Les agradezco muchísimo su tiempo que hayan compartido con nosotros esta mañana. De vuelta, estuvimos hablando de las etapas de la negociación. Son generalmente para negociación de cobranza son 6 nada más, ¿verdad? Para otro tipo de negociación es un poquito más complicado, pero esto, lo más básico es la preparación previa, la apertura o exploración o conocimiento del cliente, la propuesta inicial. En la cuarta etapa está el intercambio o concesiones, que es lo que yo voy a dar, el cierre de acuerdo y el seguimiento. Recuerden, la peor gestión es la que no se hace. Entonces anoten esto, acostúmbrense a anotar y por sobre todo a poner en práctica. Hola Rosy, ¿qué tal? ¿Cómo están? No, no se queden sin hacer. Yo siempre digo, la peor gestión es la que no se hace. Entonces, anoten esto y las cosas que se tengan que hacer. Hola Wilson, ¿cómo están? Bienvenido. Bienvenido a todos al live. Y realicen esto. Van a ver, ustedes van a ir dándose cuenta los resultados que tienen posterior a la aplicación de estas técnicas en la gestión de cobranza. Vamos a hacer un breve repaso general. La primera etapa, la preparación, donde vemos que el 80% del éxito se define aquí. Vemos también cuál es el objetivo, qué es lo que yo quiero lograr y cuál es mi límite o mi punto de abandono. La segunda etapa está la apertura, exploración, que es establecer un poquito el clima y descubrir los intereses del cliente, qué es lo que quiere. En esta fase no proponemos todavía soluciones, lo que buscamos es escuchar, entender al otro a través de preguntas abiertas. La propuesta inicial es poner las cartas sobre la mesa. Una de las partes presenta la oferta inicial. Esta etapa establece el anclaje psicológico de la negociación, lo que habíamos hablado hace rato, ¿verdad? Tiene que ser una propuesta sólida, tiene que ser una propuesta firme, ambiciosa pero justificable. Después está el intercambio y concesión, el núcleo de la negociación. Aquí es donde está el tire y afloje, ¿verdad? Nunca cedemos nada gratis. Si la contraparte no ofrece algo, nosotros no le podemos ceder ni tampoco ofrecer sin que él haya realizado primero la propuesta. El cierre de acuerdo es asegurar de que se hayan entendido todo lo que se está hablando y por sobre todo poner por escrito, ¿verdad? Hacer en un papel el acuerdo y resumir en voz alta, aclarando cada punto para que no se quede con ninguna duda el cliente. Y después, posterior a eso, el seguimiento, que es la ejecución de lo que habíamos hablado del acuerdo. No termina la negociación con ese momento simplemente, sino cuando se pague la última cuota.
Y recuerden, lo que nosotros buscamos ahí es la renovación de la relación comercial con el cliente, que nos pueda recomendar a otras personas y que podamos lograr una mayor cantidad de clientes. Porque un cliente que entra en mora es una oportunidad de desarrollar mejor mi relación comercial con ese cliente. Si el cliente entró en mora es porque algo en mi proceso comercial inicial está mal. Entonces a mí me ayuda muchísimo a entender qué hice mal en el diseño de la parte comercial o en el análisis del otorgamiento del crédito. Algo hice mal. Entonces la gestión de cobro me ayuda a eso, ¿verdad? La gestión de cobranza. Y por eso es muy importante hacer el seguimiento y anotar. No se cansen de anotar. Toda la gente que trabaja conmigo, yo siempre le digo que anoten, escriban. Eso para tener un documento por el cual yo le pueda decir, mira, acá está, esto es lo que nosotros conversamos. Vos me dijiste esto en tal fecha hicimos este acuerdo. Entonces yo tengo un documento con el cual yo le pueda explicar y hacer una ayuda de memoria, ¿verdad? Que se acuerde, ¿verdad? Hola Monse, ¿cómo están? Hola María Cristina, ¿cómo están? A todos los que se van uniendo. Bueno, estamos ya cerrando un poquito. Muchas gracias a todos los que estuvieron hoy en el live compartiendo. Muchas gracias también a todos los que le dieron me gusta, a los que le dieron tap tap a la pantalla y a los que compartieron por sobre todo. Vamos a seguir mañana. Generalmente entre las 10 y las 11 de la mañana estamos haciendo el live. De repente si no estoy en ese horario, después vamos a ir desarrollando. También pueden seguirme en mis redes sociales. Recuerden, tenemos vacantes de cobradores para la gente que quiera trabajar. Y también tenemos la oportunidad de hacer una evaluación totalmente gratuita. Me contactan y hacemos la evaluación de su negocio o emprendimiento. Bueno, eso es todo por hoy. Esto es Te Ayuda a Crecer. Cualquier cosa estamos a las órdenes. Siempre a un clip de distancia me escriben y estamos conversando. Chao gente, gracias.